Ahora ya sí, buenos días a todos y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB, hoy a cargo de nuestro asociado Yacala, con quien exploraremos estrategias clave que permiten a las empresas adaptarse con éxito a la era cookieless. Y para ello contamos con la participación de Andrés Menchero, que es Business Analytics and Customer Experience Director en Yacala, y con Adolfo Maceiras, que es Marketing Activation Platforms Director también en Yacala. Bienvenidos a los dos, un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que vais a poder responder a sus preguntas y que para ello utilicen, por favor, el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, os doy paso, no sin antes agradeceros nuevamente la participación en esta jornada. Adelante, Andrés. Gracias, Belén. Antes de nada, y creo que, bueno, Fito para los amigos es Adolfo Maceiras, alias Fito. Creo que, bueno, estáis muchos apuntados, vais entrando más, pero antes de nada agradeceros esta presencia y sobre todo, bueno, pues aunque lo he grabado, pues que estéis aquí, que hayáis mostrado cierto interés. Y por otro lado también, creo que hablo también en nombre de Fito, estamos malos los dos. Perdonadnos por si no se entiende algún punto, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Luego Por al mi final lado de la también, parte... nada, Dime. quería dar las gracias también a todos los que han asistido al webinar, sobre todo a aquellos que también los viernes sabemos que es un día crítico para los que estáis en el mundo de activación de campañas. Entonces, nada, daros las gracias a los que habéis asistido y nada, también pedir disculpas porque también estamos convalecientes de un resfriado los dos, así que muchas gracias. Vamos a ver si entre los dos formamos uno para eso. Vale, pues hay mucho contenido hoy. Voy a dar bueno, la intro, ¿no? Y vais a ver la estructura. Hay mucho contenido hoy. Vamos a tratar de hacerlo en 50 minutos, dando los titulares. Os quedaréis, evidentemente, una grabación y luego pues vais a tener la diapositiva a disposición. Pero bueno, lo dicho, vamos en tiempos y lo importante también es que nos hagáis preguntas al final y que vayamos refinando algún punto, incluso que nos llevemos trabajo para casa y que luego lo veamos en otro foro, ¿vale? Esta es la agenda de hoy. Un punto introductorio de quiénes somos. Creo que muchos de los que estáis por aquí ya nos conocéis, pero es importante que veáis un poco la transición a nivel de empresa que hemos tenido y qué cosas hacemos, que hemos seguido evolucionando y otras cosas nuevas que podemos llegar a hacer, ¿vale? Que tienen relación, evidentemente, con lo que vamos, con todo el contenido de hoy. En eso no, espero no estar más de 5 minutos. No os preocupéis que vamos a ir con la chicha ya, ¿no? A partir del punto 1. Vamos a ver situación de mercado con principales cifras, datos un poco más actualizados, ¿no? De qué punto partimos, cuál es la referencia que tenemos que tener siempre en la cabeza. Después vamos a dar unos tips de cómo trabajamos en una tipología de proyectos específica. Vamos a explicar, aunque sea en alto nivel y con ejemplos reales de entregables que hemos tenido en algunos de nuestros clientes, sobre Google Maturity Index, sobre proyectos más de Assist to Be y luego una capa de operación después, ¿vale? Pero sí que queremos poner foco en cómo realizamos este tipo de proyectos para evaluar el impacto que pueden tener la ausencia de cookies de tercera parte y cualquier otro tipo de identificador que se vea que nos afecte en nuestro negocio, ¿no? Desde el punto de vista de activación del dato. Y cuando hablamos siempre de activación del dato, y lo veremos más adelante, no queremos solo ceñirnos a la capa paid, ¿vale? De paid media. Luego continuará Fito con estrategias de activación en canales pagados cookies. Bueno, son estrategias de activación diferenciales, pero aquí ya vamos a empezar en modo funnel, ¿vale? Vamos a ir explicando desde la parte más de activación y qué tipo de estrategias y productos tenemos como diferenciales, pasando por la captación en un entorno privacy-centric, ¿no? En torno con una buena gestión de consentimientos y qué cosas debemos tener en cuenta para luego terminar
en el punto 5 con iniciativas que nos ayuden a esa mejora de experiencia de usuario o cliente, pero con un foco muy claro en impacto en negocio, ya sea en incremento de conversiones de las que tengamos. Vamos a hablar siempre vamos a ir viendo, o vamos a ir hablando desde perspectiva publisher y perspectiva advertiser en determinados ejemplos, ¿vale? En algunos casos profundizaremos más en una parte que en otra, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vamos a ir bailando entre una y otra. Y luego, evidentemente, capa de preguntas, que intentaremos dejar 10 minutos, por menos 5 mínimo, ¿vale? Pues nada, vamos con ello. ¿Quiénes somos? Creo que nos conocéis más, o la mayor parte nos conocen por BeMind, ¿no? El antiguo BeMind. Yacala Iberia es nuestra nueva marca. BeMind fue adquirido por Yacala aproximadamente hace 2 años y ahora ya llevamos un año trabajando sobre todo más intensivo, con la nueva matriz, ¿no? Y Yacala Iberia ha ido adquiriendo más empresas, ¿vale? Entre ellas Vico como diferencial que os explicaré más adelante, ¿vale? ¿Qué somos ahora? ¿Vale? Somos una evolución de lo que teníamos antes, pero también tenemos complementos, tanto en determinadas disciplinas que tocamos como nuevas, que principalmente vienen de Italia en este caso, ¿vale? Y Yacala es una empresa nacida en Milán, en Italia, hace aproximadamente 25 años, si no recuerdo mal, y nos permite evolucionar de forma más rápida cosas que ya teníamos y que estábamos trabajando, como los servicios que tenemos. Ahora, por simplificarlo muchísimo, tenemos mucho más músculo y tenemos más capacidad de nuestros clientes que ya teníamos de forma internacional, pero evidentemente con headquarters en Iberia, pues tenemos más capacidad de llegar a una operación mayor y mejor, ¿vale? Tito, no sé si querías dar algún dato de, por ejemplo, en capa de activación. Por complementar, ya también comentar que somos un player muy relevante, sobre todo a nivel de generación de negocio digital también desde los medios, y que pues colaboramos con grandes marcas y estamos por encima de los 150 millones a nivel de inversión con los players con los que trabajamos. Entonces, es una cifra muy importante también para que nos situéis no solo en el ecosistema MatTech, sino que también cómo somos capaces de generar negocio a través de la activación de los medios. Y ya por cerrar esta parte, en Iberia sí que tenemos también oficina en Lisboa y bueno, las que hemos ido construyendo estos últimos años, tanto en Madrid como en Barcelona, y luego 2 centros de especialidad en Gijón y Pamplona. Pamplona principalmente derivado de la empresa que ha adquirido también Yacala, que es Vico, ¿vale? O era Vico. Que es una empresa de diseño y desarrollo de activos digitales que luego nos complementa muy bien en la parte de Enferi. Muy rapidito, aquí cubrimos los que ya nos conocíais, ya lo hacíamos, ahora mejoramos determinados puntos de contacto, ¿no? en servicios, en proyectos relacionados con diferentes partes de un Customer Journey, pero cubrimos el end-to-end de los servicios bueno, de marketing digital o de negocio digital, ¿vale? Pasando desde una captación de usuarios hasta todos los proyectos derivados de desarrollo y engagement, y luego la capa de loyalty con parte de CRM y automation, ¿vale? ¿Cómo se come esto a nivel de servicios? Tenemos 5 grandes pilares. Siempre empezamos con una parte, si lo leemos de izquierda a derecha, empezamos siempre por una parte de estrategia y diseño, ¿no? Más desde la perspectiva de negocio. Nos aseguramos siempre, tenemos toda la capa de foundation, todo lo relacionado con data y tecnología. Ha sido siempre el core, ¿no? Que tenemos que asegurar. Luego la parte de pilares o disciplinas relacionadas con inteligencia, análisis y decisión de cara a la activación, para luego cubrir, como decías, end-to-end, finalizando en un diseño de experiencia, que esto es la parte que más nos ha complementado Vico, como en la parte final, ¿no? de activación de ese tipo de experiencias, no solo en paid media, sino en proyectos de personalización, activos digitales y en medios propios, ¿vale?
¿Cómo trabajamos en términos generales? ¿Vale? Tenemos un framework general que aplicamos en gran medida a diferentes proyectos. Como decía, siempre con la estrategia en el core de nuestra actuación, ¿no? De nuestras líneas de actuación, y cubrimos de forma secuencial diferentes patas, ¿no? Empezamos por ese entendimiento de negocio y de diseño más estratégico, hasta el aseguramiento y la consolidación del dato, ¿no? Para poderlo usar de cara a generación de inteligencia y luego activación, ¿vale? Es el ciclo normal que tratamos casi cualquier proyecto, por lo menos en algunos entramos más que en otros, pero esta es la forma de trabajar asociada al offering de la empresa, ¿vale? Aquí ya, Fito, si quieres te dejo y empezamos con la chicha, ¿vale? Genial. Pues vamos a hacer un breve contexto, ¿no? Del punto en el que estamos. Es verdad que llevamos escuchando hablar mucho tiempo del apagón de las cookies de tercera parte. Es verdad que todo gira en torno a favorecer la privacidad del usuario. A día de hoy, pues los usuarios digitales hemos adquirido conciencia, ¿no? De cómo las marcas están recogiendo nuestros datos y para qué, sobre todo, ¿no? Entonces, en su momento, a través de estudios, pues se- se- los usuarios decían que siempre y cuando sea a cambio de algo, ¿no? De una publicidad relevante, ofertas personalizadas, pues que permitían que se recogieran esos datos, pero es verdad que la falta de transparencia en muchas ocasiones pues ha ido derivando en que pues el usuario cada vez sea más reacio, ¿no? Y llama la atención como grandes marcas, ¿no? Como Apple en sus campañas publicitarias están dando un peso muy relevante a la privacidad de los usuarios en el manejo de sus dispositivos, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, tenemos que poner al usuario en el centro, sobre todo ser muy conscientes de todas las regulaciones que están en marcha para salvaguardar la privacidad de los usuarios y ver sobre todo también cómo las diferentes tecnologías son capaces de adaptarse a estas regulaciones y a estos cambios, ¿vale? Entonces, si pasas a la siguiente. Eh, Esto no es algo nuevo. De hecho, yo siempre comento que los que llevamos trabajando en la parte más de activación de medios, ¿no? Y activamos en diferentes herramientas, no solo programáticas, sino también en entornos de social y search, llevamos sufriendo pérdida de trazabilidad desde hace bastantes años, ¿vale? Es verdad que en un primer momento fue en torno a Apple iOS los que empezaron a restringir esa recogida de información a través de las cookies, pero también hay que tener en cuenta que las regulaciones que han ido entrando, ¿no? A lo largo de los años, pues cada vez más van acotando la forma en cómo recogemos esa información o cómo las tecnologías recogen esa información y sobre todo cómo pues van surgiendo nuevas funcionalidades o nuevas iniciativas para poder mantener el ecosistema digital de AdTech en el que trabajamos, ¿vale? Esto no es algo exclusivo de Google. Es verdad que ahora todo el mundo hablamos de Google por el apagón de las cookies de tercera parte de Google Chrome, pero es algo que Firefox también pues arrancó en 2019 y es algo que cada vez pues, va a ir a más y sobre todo tenemos que ayudar a nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo a todos los actores del mercado, no solo anunciantes, sino también publishers, a ver de qué manera, ¿no? Son capaces de abordar este reto y ver qué tecnologías tienen que incorporar dentro de su stack tecnológico, sobre todo para minimizar lo máximo posible esta recogida de información. Un apunte muy rápido. La DMA que se formó en 2022, que es al final el Reglamento de Mercados Digitales, pues al final ha designado, ¿no? a las mayores empresas tecnológicas, en este caso, como los ha llamado gatekeepers, ¿no? Como los guardianes de acceso, en donde ellos son los responsables de una serie de obligaciones que tienen que comenzar a cumplir para todos aquellos clientes, ¿no? que trabajen con sus tecnologías, sobre todo pues para regular recogida de información en redes sociales, en medios online, todo lo relativo a publicidad online. O sea que en este sentido eh, se tienen que poner al día, ¿no? con todas estas regulaciones y de hecho sin ir más lejos luego vamos a ver una iniciativa pues, que ha puesto en marcha Google con deadline 6 de marzo que va a afectar sobre todo a cómo nos relacionamos con los clientes dentro de nuestras propiedades digitales, ¿vale?
Paso a la siguiente. Nada, esto un poco por reforzar que estamos dentro de un entorno cambiante y que cada día sale una nueva noticia, ¿no? Hace poco el CMA, ¿no? En UK pues comentaba que las alternativas planteadas pues, para abordar como solución el fin de las cookies de tercera parte pues no cumplía completamente con funciones actuales y pues se iba a perder o se iba a generar un gap respecto a lo que algunos players están viendo a día de hoy. Esto afecta de manera mucho más importante en el entorno, en el ecosistema programático, donde gran parte de todas las llamadas y de las BID requests pues, pivotan sobre cookies de tercera parte. Entonces, esto simplemente es informar que tenemos que estar al tanto. Es algo muy cambiante. Ya se retrasó el apagón de cookies de tercera parte de Google Chrome a este año y pues en principio puede que una decisión de alguno de estos tribunales o procesos pueda alargar la decisión más allá del tiempo del deadline anunciado, ¿no? Vale, paso a la próxima. Vale, y esto es un poco pues para poner en contexto, ¿no? el impacto que esto va a tener. Al final tenemos que tener en cuenta que en función de la región, los usuarios se comportan de una forma diferente a otra. Por poner un ejemplo simple, el impacto que va a tener el apagón de cookies de tercera parte de un Google Chrome en Europa respecto a un Estados Unidos, donde la penetración de dispositivos de Apple es mucho mayor, pues habría que balancearlo en un momento dado y es algo que tenemos nosotros en cuenta, sobre todo de cara a dimensionar el impacto que va a tener este apagón en nuestros clientes de cara a priorizar las diferentes iniciativas, ¿no? Es muy importante también, no pase, por fin el tema de los entornos en donde estamos navegando, ¿no? Si es entorno web o es app. Y muy importante también, demostraros que no todo pivota sobre cookies de tercera parte, ¿no? Sino que también hay dispositivos a nivel de pues, dispositivos de mobile, hay dispositivos o identificadores que trabajan de manera probabilística, otros que son más determinísticos, que es lo que los grandes players, pues como un Google, Facebook, Amazon, están intentando dar mayor peso, ¿no? Debido a la gran base de usuarios que tienen, pues ver de qué manera pueden identificar con los datos que ya tienen determinísticos, email, teléfono, dentro de sus entornos o fuera de ellos, ¿vale? Pasa. También aquí destacar simplemente, luego comentaremos algún método también más probabilístico para inferir información o por lo menos no perderla, pero ya son diferentes estrategias que están siguiendo algunas de las empresas de mercado y evidentemente que hay otras iniciativas barra plataformas, pues, por ejemplo CDPs, que pueden gestionar cualquier tipo de identificador de estos que vemos a la derecha, ¿no? O identificadores universales o deterministas o incluso capa probabilística directamente desde un CDP, ¿vale? Pero bueno, lo veremos más adelante. Pues aquí hemos querido pues separar, ¿no? el gran reto que tienen tanto anunciantes como publishers, porque esto no es algo que solamente vaya a afectar a anunciantes, ¿no? Los anunciantes tienen el gran reto, ¿no? de ver la forma en cómo pueden seguir orquestando pues, esa estrategia de comunicación omnicanal, sobre todo viendo o amortiguando la reducción en la medición de los diferentes touchpoints del consumidor y sobre todo ver de qué manera pueden alinear los objetivos de negocio con los de paid media y sobre todo que seamos capaces de generar incrementalidad y que esa medición no caiga, ¿no? Entonces eso va a ser una de las claves para los anunciantes y luego pues en la parte de activación pura vamos a ver algunas iniciativas o los bloques que consideramos claves para afrontar este reto y de cara a los publishers pues el gran reto es amortiguar la caída de ingresos sobre todo y maximizar la monetización del contenido reduciendo sobre todo las dependencias en terceros y algo que nosotros también estamos experimentando, ¿no? con proyectos que tenemos dentro de la casa, es cómo podemos ayudar a los publishers o algún broadcaster a poner en valor los datos o conocimiento que ellos tienen de sus usuarios, ¿no? Entonces, al final, los grandes condicionantes que tenemos con estos dos bloques, por así decirlo, es el principal, cumplir con la normativa. Al final, las multas que pueden sufrir por no estar cumpliendo la normativa eran muy elevadas. Otro de los grandes retos es
tratar de frenar la caída de tráfico, ¿no? Cuando luego veremos implementación de CMP, ¿no? La ventanita o el banner de cookies, pues al final se producen caídas muy relevantes, pues cómo podemos reducir esas caídas, ver cómo se generan esas dependencias tecnológicas y humanas, porque muchas veces o hay que hacer una inversión, invertir en esas tecnologías y sobre todo tener el equipo capaz de implementarlas y explotarlas, ¿no? Y luego, sobre todo, por último, que la experiencia del usuario se mantenga y no pierda calidad, ¿no? O sea, que el usuario se mantenga en el centro y la experiencia dentro de las propiedades digitales, tanto de clientes como de publishers, pues sea capaz de mantenerse, ¿vale? Ajá. Es muy importante eh, mencionar que la identificación del usuario parte de entender cómo es el target para el anunciante, ¿no? Para el cliente. Al final necesitamos definir el target en función de los objetivos que tenemos a nivel de generación de negocio. Es verdad que ahí tenemos muchas señales dentro de nuestras propiedades digitales, así como diferentes tecnologías como puede ser Marketing Cloud, donde hacemos onboarding de datos de CRM. La clave en la activación es luego dónde está mi target y cómo puedo encontrarle, ¿no? En función de las plataformas de consumo de contenido, pues son la llave, ¿no? O los iniciadores de cómo poder encontrar esos nuevos usuarios, incluso también a mis usuarios conocidos. Muy importante, ¿qué le cuento a mi target? ¿Cómo adapto la comunicación a él? Sobre todo es muy importante que adaptemos esa comunicación a todo el flujo bien de contratación de un producto, bien de vida de un cliente, pero sobre todo que el cliente perciba que se le está tratando de forma diferente si es cliente como si no es cliente, si ya ha entrado en nuestras propiedades como si no ha entrado, y eso al final pues es clave apoyarse en tecnologías de terceros en un momento dado para poder adaptar ese mensaje. Una vez que ya llega a nuestras propiedades, pues y luego veremos casos de CXO y CRO, de cómo puedo adaptar la experiencia de los clientes que llegan a mi aplicación, a mi web, y cómo puedo ir adaptando esa experiencia hasta que al final pues le pueda llegar a fidelizar y sobre todo pues esos programas de loyalty, de cómo yo puedo relacionarme con mi cliente, le puedo fidelizar y le puedo mantener muchos años conmigo, ¿vale? Muy importante que todo parte, ¿no? Por así decirlo, de la data de first party, ¿no? Al final hay que tener en mente o analizar a día de hoy pues el volumen que supone la activación de esa first party en entornos programáticos o de otros canales, la dependencia que podemos tener de determinados wallet gardens o el porcentaje de audiencias sobre las que estamos trabajando, ¿vale? Luego dentro de esos assessments que luego veremos a nivel de metodología, vemos qué piezas tecnológicas son clave, pues poder incorporar para mantener esa trazabilidad y poder tener esa comunicación más adaptada a cada tipología de clientes, como son los CDPs o las Data Clean Room a día de hoy. Y luego, pues, cómo se conecta, ¿no? Cómo se hace esa sincronización de esos identificadores. Ahí vemos las cookies, ¿no? Que al final, pues, van a reducir en gran medida la trazabilidad de usuario y cómo nos tenemos que empezar a apoyar, ¿no? en otros métodos, pues como puede ser en este caso un Customer Match, que es donde yo subo emails o teléfonos haseados en plataformas de activación, soy capaz de identificarlo, o Universal IDs, pues a través de otros clientes. Vale, ahora vamos a ver cómo trabajamos en diferentes tipologías de proyectos, ¿vale? Específicamente en Cookieless, lo que llamamos Cookieless Maturity Index, que es una parte de proyectos más estratégicos que son el punto de partida para diferentes iniciativas más operativas que podemos desarrollar independientemente de cuál sea el foco de nuestros clientes, ¿vale? Desde el punto de vista, hablando de clientes, desde nuestro punto de vista como consultora, pero evidentemente cualquier negocio, ¿no? Sí que me gustaría comentar desde el punto de vista así más alto, ¿no? ¿Cuáles son las fases fundamentales a tener en cuenta en este tipo de proyectos? Eh,
veis por abajo Assist to Be y despliegue y BAU, ¿vale? Assist to Be, Assist es la situación actual, ¿no? La evaluación de la situación actual, cómo estamos, cuál es el punto de partida, y el Maturity Index permitiría terminar esta fase con con un índice de madurez respecto a unas referencias que tenemos para publishers y para advertisers. Es un marco de referencia que establecimos en este tipo de proyectos, y a partir de ahí tenemos una línea de to be, ¿vale? Que específicamente en proyectos bajo el paraguas de cookieless, ¿no? Y digo paraguas cookieless, por ejemplo, efectivamente, la ausencia de cookies de tercera parte, luego puede haber otras tantas problemáticas, ¿no? Eh, lo que trabajamos principalmente son escenarios de impacto de negocio, esa clasificación de fuente de ingresos, si miramos como publisher, y como esas problemáticas de activación en diferentes tipologías de inventario, ¿no? De estrategias de activación en paid, si somos advertisers, ¿no? Ahí es donde valoramos el impacto potencial que pueden tener pues, la ausencia de cookies de tercera parte y otras partes que veremos más adelante. Por otro lado, como siguiente paso, una vez que tenemos un marco de situación, ya priorizamos determinadas soluciones que vemos en mercado y otras propietarias incluso de las empresas con las que trabajamos, ¿no? A partir de aquí, cuando establecemos un roadmap de ejecución, nos ponemos a operar, ¿vale? Tenemos esa capacidad para poder bajar ese tipo de ejercicios, porque ya en el ejercicio más estratégico, en la parte más estratégica, en esa SIS2B, ya estamos hablando de una visión estratégica, pero con un background y una perspectiva tecnológica, ¿no? Entonces, nos es mucho más fácil operar las capas que vienen después. Pero bueno, lo vais a ver en detalle, de hecho hay algunos ejemplos que comentar. Pilares de trabajo, oye, pues liderazgo de este tipo de proyectos, siempre balanceando la capa técnica y estratégica, desarrollos de documentaciones para tenerlas como marco de referencia y luego poder ir después, cuando ya desarrollemos determinadas iniciativas, y actualizar esa foto, ¿no? De cómo estamos de preparados ante determinados entornos. Y bueno, y otros puntos más son tareas derivadas de este tipo de proyectos. Dentro del marco del estudio de escenarios de impacto de negocio, establecemos una secuencia, ¿vale? No lo quiero considerar como tanto metodología, ¿vale? Pero sí que es un proceso de alineamiento de scope de lo que queremos trabajar, ¿no? Del levantamiento de con qué estamos trabajando, tanto a nivel tecnológico como de negocio. Hacemos un assessment, principalmente del lado de capacidades tecnológicas y de equipos. Evaluamos, hacemos ese análisis de todo lo recolectado y terminamos esta fase, ¿no? Esta ASIS con una matriz de readiness, ¿no? Cómo de bien o de mal estamos preparados y qué necesitamos mejorar en cada punto específicamente para nuestro negocio, ¿vale? Vais a ver algunos ejemplos ahora. Esto es tenemos, como os decía siempre, ¿vale? La perspectiva más de publisher y de advertiser. Aquí estoy haciendo un ejemplo más de nuestros puntos de evaluación y qué hacemos en el lado publisher, por ejemplo, donde consideramos, pues ya de inicio tenemos un marco donde evaluamos 6 grandes categorías con hasta 112 preguntas por debajo, repartidas en diferentes subcategorías a evaluar, ¿vale? Todo esto es parte del levantamiento que hacemos y del análisis que nos va a permitir después realizar y poner en determinadas matrices, ¿vale? Luego, todo esto lo tratamos de categorizar en diferentes ponderaciones que le damos a las subcategorías de evaluación consensuadas con el negocio, ¿vale? Con nuestros clientes. Y establecemos unos pesos de cada categoría en función de una totalidad, ¿vale? Para determinar, al final lo que nos va a salir es un numerito y un punto de referencia, ¿vale? Que es este. A la izquierda veis, pues sería la diapo resumen, ¿no? Final de cuál es el punto de situación. Evidentemente, todo esto lleva mucho más detalle detrás, tanto en el lado de matrices, que suelen ser documentos más visuales y en el fondo Excels, como anexos de todo esto, ¿vale? Establecemos un grado de situación y a partir de aquí nos ponemos a trabajar en las iniciativas para mitigar lo que estábamos diciendo que hemos detectado, ¿vale?
donde debemos poner especial foco. Esto también es un ejemplo, lo que veis a la derecha, es un ejemplo de una simplificación de la matriz de los focos de actuación, intentando cuantificarlo también en números de impacto, al menos en impacto relativo al negocio real de nuestro cliente, ¿vale? Por otro lado, ya entramos en la parte de más to be, ¿no? De priorización de soluciones. Lo que hacemos siempre es, tenemos una serie, tenemos un backlog de plataformas, de iniciativas de mercado, de iniciativas propietarias que podemos evaluar y las adecuamos a la necesidad, a todos esos puntos de impacto a mitigar que hemos detectado previamente, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de dos de los principales criterios, ¿no? De priorización. Hay más, pero en este caso, pues, esfuerzo-impacto, ¿no? Realizamos matrices de este tipo, con por debajo, pero ya nos permiten establecer una matriz para ir seleccionando dónde debemos poner el foco, ¿no? De esta matriz salen diferentes bloques donde vamos a ir priorizando y a partir de ello nos ponemos con la hoja de ruta, ¿vale? Esto es una hoja de ruta en alto nivel que vamos a ir bajando poco a poco. De todas las iniciativas que tengamos seleccionadas como que mejor se adecúan a los focos de impacto que necesitamos mitigar, establecemos unas fichas muy detalladas de lo que es la iniciativa y lo que es la iniciativa aplicada a la situación del cliente que hemos detectado. Recordemos que en las fases más de ASIS, en ese readiness, hemos hablado ya con mucha gente desde la parte más tecnológica y estratégica, pero también a nivel de capacitación y de equipos, ¿no? Entonces, sabemos muy bien cómo se puede adecuar cada una de las iniciativas. Establecemos una serie de líneas de acción. Esto va a tener, o vamos a tener unas fichas muy detalladas por cada iniciativa y para determinar la aplicación para la operación de después, ¿vale? Aquí veis algunos ejemplos. Específicamente en la parte de priorización de soluciones tenemos una secuencia que seguimos siempre. No me voy a poner a detallarla, pero porque veáis un poco cómo lo que tocamos en la fase que tocamos en esta parte. Y luego nos metemos con esa matriz. Esa matriz seleccionamos, aunque pongamos todo el backlog de iniciativas posibles, pero seleccionamos solo las que mayor impacto tienen y que menor esfuerzo podrían implicar, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente jugamos con deadline muy ajustados, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos tanto de ficha resumen por iniciativa como una resumen del roadmap de trabajo, ¿vale? Que hemos tenido en proyectos pasados. Y a partir de aquí, Fito, si quieres, continuamos ya en modo funnel, ¿vale? Nos contamos algunas estrategias diferenciales que tenemos en capa cookies, pero con foco en la activación en paid, ¿vale? Genial. Pues en principio, desde Yacala basamos la activación de los usuarios, ¿no? Tanto a nivel de medición y cómo yo me relaciono con ellos en base a tres principales pilares, ¿no? Uno es la audiencia, cómo yo puedo poner al usuario en el centro, cómo identifico a mi target, mis entornos digitales, dónde se encuentra, cómo podría impactarle y qué le comunico, ¿no? Al final, pues ahí hay grandes gaps que cubrir, ¿no? De cómo puedo identificar de forma cruzada entre diferentes herramientas, cómo puedo llegar a cualificar esa audiencia y qué volumen tenemos, ¿no? El gran debate que siempre hay de, oye, pues yo tengo a 100.000 usuarios y en el momento de inyectarlos a tal plataforma, pues tengo una caída de un 50, un 60, un 70%. Al final, trabajar con una volumetría adecuada en medios es muy relevante de cara pues, a discriminar esfuerzos. Data y tecnología al final es la clave sobre todo y es sobre lo que se construye todo y deberíamos apoyarnos de cara a gestionar esa activación de usuarios en diferentes entornos, ¿no? Nosotros desde Yacala tenemos un sandbox en donde intentamos conectar las principales tecnologías que hay en el mercado, sobre todo para validar determinado tipo de hipótesis y sobre todo
entender el funcionamiento y hasta dónde podemos llegar a explotar ese tipo de tecnologías, ¿vale? En ese sentido, pues hemos hecho pruebas pues, con algunas de las tecnologías, pues, como puede ser un meta router, ¿no? De, oye, qué soluciones hay en el mercado para trabajar sin cookies de tercera parte. Oye, pues el tema de inteligencia artificial, o sea, todo el tema de algoritmia no es nada nuevo en los medios, ¿no? Y al final, pues, va a volver a cobrar una relevancia muy importante en base a todas las variables que somos capaces de recoger de los usuarios, sin identificador, pero sí variables. Por poner un ejemplo, dentro de una bit request, ¿no? Dentro del entorno programático, pues puede haber más de 80 variables diferentes sobre las que la inteligencia artificial o la algoritmia podría llegar a trabajar en un momento dado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, va a cobrar una relevancia muy importante y sobre todo también para tratar de modelizar a aquellos usuarios de los que sí tenemos ese identificador y cómo podemos encontrar usuarios similares en base a esa modelización, ¿vale? Por último, la medición para nosotros es la clave para, sobre todo, medir resultados y eficiencia. Y la clave, estamos en un punto crítico de cómo tenemos que incorporar esas nuevas formas de medir, esas nuevas formas de analizar y, sobre todo, validar esas hipótesis que queremos generar y sobre todo, pues desmitificar en un momento dado para ver si las soluciones que nos están aportando estas tecnologías, ¿no? Pues como puede ser el caso de integración de conversiones offline de un Facebook o todo el tema de Match ID de Google, son capaces, ¿no? de amortiguar o minimizar la caída en la trazabilidad de usuario. Pasa por fin. Vale. El approach que nosotros tenemos a la hora de trabajar audiencias, pues voy a empezar de derecha a izquierda, ¿vale? Al final es, oye, ¿qué información tenemos nosotros de nuestro cliente? ¿Qué herramientas tenemos integradas dentro de nuestro ecosistema AdTech? Pues a nivel de analítica, a nivel de marketing automation y sobre todo ver cómo yo puedo empezar a trabajar sobre cliente conocido, ¿no? Tanto dentro de mis propiedades como fuera de ellas. Esto nos va a ayudar sobre todo lo que os comentaba antes, a modelizar y a encontrar pues usuarios similares a los que ya conocemos y sobre todo pues hay un punto importante también de cómo empiezo a trabajar con usuario conocido. Más allá de que el cliente puede ser data determinística, como comentábamos antes, pues un usuario conocido puedo conocerle solamente porque ha llegado a mi site, pero no me ha dejado sus datos todavía, ¿no? Entonces, ahí sí que nos apoyamos en muchas ocasiones pues, de herramientas de terceros y sobre todo es clave intentar clasificar, ¿no? Pues con esas microconversiones o con esos diferentes puntos de contacto que tenemos dentro de nuestras propiedades para intentar clasificarlos y tener una comunicación diferenciada con él, ¿vale? Por último, usuario no conocido. Al final es la clave, sobre todo si queremos crecer. Siempre que hemos intentado escalar, pues hay que tirar, ¿no? de usuario no conocido y para eso es clave apoyarnos en tecnologías de tercero, ¿vale? Es verdad que pues, la parte contextual o cómo se clasifica el contenido ha vuelto a cobrar una relevancia muy importante, ¿vale? Es verdad que el detalle one-to-one que teníamos con el marketing digital, pues se va a volver, no one-to-many, pero eh, un punto intermedio, ¿no? En donde pues las iniciativas, como hablábamos de Privacy Sandbox, lo que va a hacer es clasificar a los usuarios en función de sus intereses, ¿vale? Como topics, pero vamos a perder esa granularidad uno a uno que teníamos de los usuarios a la hora de poder impactar, ¿vale? Un punto muy importante y que creemos que es diferencial es cómo yo identifico usuarios en base a su geolocalización, ¿vale? Para nosotros es la clave y trabajamos con un par de tecnologías propietarias que son del grupo, que es, oye, cómo yo aprovecho toda la información que tenemos de los usuarios. Hay una granularidad brutal que podríamos tener pues, a través del censo de tipos de vivienda, precio, índice de riqueza, pues para algunos anunciantes pues tipos de familia es muy relevante, año de construcción de las casas. Entonces, trabajamos sobre todo con esa clasificación de los territorios pues de forma muy granular, mucho más allá de un código postal. Tratamos de extraer esa información de las herramientas de activación, ¿vale? Con todo el raw data que podemos o que somos capaces de extraer y lo combinamos o enriquecemos pues, con diferentes capas, bien de CRM, en un momento dado, pues para identificar dónde se sitúan nuestros clientes y así como pues la inyección, ¿no? de diferentes capas de datos pues para determinados verticales en concreto, donde podemos llegar a identificar el potencial de negocio para nuestro anunciante. ¿Esto en qué se traduce?
pues en una cualificación y en una optimización en la inversión de medios, sobre todo pues que estamos encontrando a las personas adecuadas, estamos optimizando las ineficiencias a la hora de activar el paid media, ¿vale? Y sobre todo somos capaces de tener esa optimización ongoing, ¿no? Basada en resultados y sobre todo aquí nos apoyaremos mucho en los análisis de incrementalidad y cómo pues el activar nuestras campañas en una zona versus otra es capaz, ¿no? de incrementar negocio digital para los grandes anuncios, ¿vale? Último, las tecnologías son la clave, pero sin olvidar que el usuario tiene que estar en el centro, ¿vale? Entonces, nosotros en la parte tecnológica, a su vez, pues tenemos tres grandes bloques, ¿no? Sobre los que nos tenemos que apoyar, sobre todo a nivel de targeting, cómo somos capaces de automatizar ingesta de subida de audiencias o de clientes de manera automática, cómo puedo tirar de formas de cualificación complementarias, ¿no? En base a afinidad o geo targeting, como hablábamos. El tema de la medición, pues es clave sobre todo, como, y ahora veremos un poquito más en profundidad, cómo yo concentro esos estudios o cómo los combino mucho más allá de lo que sería un multitouch attribution o la típica atribución que nos puede dar una Cherber, cómo yo lo combino pues con nuevas formas de análisis, ¿no? Bueno, nuevas o no tan nuevas como el Marketing Mix Model, que es algo ya pues que lleva muchos años en el mundo publicitario y que vuelve a recobrar pues fuerza, sobre todo con la caída en medición que vamos a tener, ¿vale? Y luego la parte de optimización, sobre todo cómo yo combino esos diferentes IDs y cómo los puedo tratar de manera unificada para poder optimizar de forma transversal, ¿vale? Muy rápido, esto nos va a afectar, pues vamos a tener una caída a nivel de targeting, ¿no? Pues una reducción a nivel de poder hacer remarketing, esos lookalikes pues se van a tener que alimentar de nuevas señales. A nivel de reporting, pues también va a afectar, ¿no? Se tendrá que modelizar una gran parte de la información y no tendremos esa información one-to-one como comentábamos anteriormente. Y luego, sobre todo a nivel de optimización, pues los algoritmos van a tener una reducción en señales debido a la caída en recolecta de información ¿vale? A nivel de medición, para nosotros es clave poder combinar no solo lo que veis ahí, la cajita azul, que sería el modelo tradicional, ¿no? De atribuir campañas, un last click, un last interaction, bien de la propia herramienta o bien de la server, sino que es clave poder combinarlo, ¿no? con Marketing Mix Modeling, en donde al final estamos teniendo en cuenta no solo factores de nuestra campaña, sino también factores ajenos a campaña, como pueden ser de mercado, ¿no? O estacionales, y sobre todo entender dónde están las curvas de saturación para cada canal y entender también el aporte, ¿no? O cómo se combinan cada uno de esos canales dentro de nuestro media mix, ¿no? Sobre todo no quedarnos en canales rematadores, sino ver cómo, pues a lo mejor un canal como YouTube, un Meta, Instagram puede ayudarnos a generar demanda, ¿no? Interés y que otros canales terminen rematándolo. Y esto todo pues se va a combinar, ¿no? con esos análisis de incrementalidad que en realidad pues nos va a aportar o va a validar determinado tipo de hipótesis que hemos planteado a priori y que si se confirman, ¿no? Pues lo conveniente sería empezar a incorporarlas en el business as usual de los clientes para poder optimizar su plan de medios, ¿vale? Por último, es clave tener un plan establecido, ¿no? de testeo y sobre todo plantearnos preguntas de ¿para qué hago esto? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Qué output voy a sacar? ¿Y cómo voy a medir si esto me ha funcionado o no? Y un punto muy importante y algo pues que decían herramientas o estudios como el que quiere potenciar ahora Google, y es que esto es algo que se tiene que incorporar de manera continuada dentro de la actividad habitual de nuestros anunciantes y que hay que ir iterando, ir probando estos análisis, sobre todo para dar con la tecla y ver la incrementalidad o el aporte que nos puede dar la activación en medios, teniendo en cuenta la caída de medición que vamos a tener. Vale, vamos a continuar con, si lo vemos en modo funnel, una vez que hemos cualificado la captación, ¿no? Y tratamos de
que los usuarios o potenciales clientes lleguen a nuestros activos digitales desde el punto de vista más advertiser. Pues una cosa que tenemos que tener clarísima es cómo gestionamos esa capa de consentimientos teniendo en cuenta todas las regulaciones y las actualizaciones que estamos viendo y que hemos comentado al inicio de la sesión, cómo estamos trabajando esa capa de gestión de consentimientos, ya no solo por no meternos en problemas desde el punto de vista de la regulación en territorios concretos, sino para tener nosotros también esa cualificación del usuario en cuanto a división de consentimientos y también saber qué le podemos ofrecer, ¿no? Evidentemente no voy a meter a detallar qué es un CMP ni qué podemos hacer, pero sí que debemos tener en cuenta determinados bloques, ¿no? Pues a considerar, ¿no? Es la parte más de look and feel, cómo se adecua a esa parte de user experience inicial, la granularidad de consentimientos que podemos recolectar y cómo se pueden adecuar una vez más a diferentes tecnologías a las que se enviará la información posterior y bueno, la gestión de políticas de cookies que se van actualizando y que tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para poder actualizar esa guía de consentimientos o actualizarnos a determinadas regulaciones, ¿no? Luego otros objetivos que tener en cuenta, que ponemos por aquí, ¿no? Pero sin más, ¿no? Que lo tengamos, que no nos olvidemos que esto es el pilar fundamental en la gestión del CMP, en la gestión fundamental desde la entrada, sobre todo de nuevos usuarios, ¿no? Otras iniciativas para la correcta captación de esos datos, ya hablando más de first party, bueno, aquí pongo una, hay más, pero pongo una de ejemplo que es Well Consent Mode, sobre todo porque está muy expandida ya, ¿no? Y están, sobre todo muchos advertisers están con ello, principalmente si tienes analítica en torno a Google o algún tipo de activación en entorno a Google, ¿no? Entonces, importante, Consent Mode no es un CMP, Consent Mode se integra con determinados, bueno, con todos los CMPs de mercado y con algunos propios que se puedan desarrollar internamente y viene a solventar la problemática de cuando no nos dan determinados consentimientos, cómo modelizamos. Esto lo enmarcaría principalmente dentro de una de las cifras que hablamos al inicio bueno, la capa más probabilística, ¿no? De cuando no tenemos un dato tan determinista del usuario, no tenemos un consentimiento para determinadas variables, para determinadas acciones, cómo podemos solventarlo, ¿no? Aquí Consent Mode pretende solventarlo parcialmente. Bueno, hay diferentes tipos de implementación, pero básicamente lo que nos hace es no perder la traza en términos de medición y de potencial activación de esos usuarios una vez que viajan por nuestros activos digitales, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Iniciativas como esta, pues es muy importante que por lo menos la tengamos contemplada dentro de nuestras estrategias de captación, ¿vale? De captación de los usuarios dentro de nuestros activos digitales. Por último, aquí sí que quiero poner un ilustrativo de diferentes bloques de actuación, diferentes iniciativas potenciales por pilares de ejecución, ¿no? Ya hemos hablado mucho de generación de demanda, hemos tocado algunos puntos también y os podéis imaginar, ¿no? No podemos profundizar en cada uno de ellos, pero sí que la organización, gestión, control y generación de inteligencia para la activación del dato propietario, el dato de nuestra first party data ya es fundamental, ¿no? Y cualquiera de estas iniciativas ayudan a ello. Ahora me gustaría poner un poco más de foco en cómo activamos el dato uniendo experiencia de usuario, inteligencia y análisis de negocio en base a los datos disponibles para una mejora de objetivos de negocio, como pueden ser incremento de ventas digitales o cualquier otra forma de Te hemos dejado de oír, Andrés, se ha dejado de oír un segundo, no sé si es por la pantalla, pero te hemos dejado de oír un segundo. Hola, hola, ¿me escucháis? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí?
Vale, perdonad. ¿Dónde me he quedado? La última frase. Bueno, vale. No, que ahora vamos a profundizar en la parte de cómo unimos experiencia de usuario con mejora de objetivos de negocio, ¿vale? Se puede aplicar a cualquier tipología de proyecto. Os pondremos algunos ejemplos prácticos y reales, ¿vale? Sí que me gusta siempre empezar por un tip de mercado, ¿no? Oye, pues sabemos que la experiencia, que los usuarios nos piden una experiencia optimizada, ¿no? Para sentirse más cómodos de cara a dar más datos, generar más consumo o poder llegar a comprar alguno de nuestros productos, ¿no? Y que evidentemente si se sienten frustrados de alguna forma, pues tenemos que tener en cuenta más o menos en qué medida y qué palancas tocar para poder continuar con ellos. Aquí digo, bueno, pues el 75% de los consumidores online esperan que se les ayude cuando necesitan en menos de 5 minutos. Pues tenemos también estrategias multicanal que ayudan a retener a ese usuario, incluso tirando de un call center en determinados casos, ¿no? Cuando tenemos cierta información de los mismos. Aquí sí que me gustaría empezar y comentaros nuestra perspectiva. No voy a entrar en metodología, en proceso y demás, no tenemos tiempo, pero sí que veamos que siempre empezamos desde la capa más estratégica, considerando qué tipología de campañas externas e internas para la activación del dato para cubrir esos objetivos de negocio tenemos que contemplar y luego ir poniendo foco en disciplinas más técnicas, sin dejar de lado la estrategia, pero disciplinas más técnicas para acometer un plan de acción, ¿vale? Pasamos de CXO, lo que consideramos Customer Experience Optimization, ¿no? La gestión de experiencias multicanal, pero sin dejar de lado ese testing de elementos concretos, ¿no? En un activo digital principalmente, ¿vale? En una web o en una aplicación nativa, que lo consideramos ya el CRO tradicional, ¿no? Esa gestión, ese testing de determinados elementos nos hace mejorar una parte común de un canal concreto. Pero si mejoramos canales específicos y tenemos siempre el marco de la estrategia global del journey del usuario y podemos atacar una personalización multicanal, pues oye, seguro que vamos a incrementar las cifras de nuestro negocio. Aquí os ponemos un ejemplo de un publisher, ¿no? Cómo podemos, de izquierda a derecha, ¿no? Si lo vemos en modo funnel, ¿qué pretendemos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los principales objetivos por bloques, ¿no? Por journey del usuario? Por un lado, necesitamos incrementar los lectores digitales, pasando a un registro y suscripciones, ¿vale? Esos muros de pago en última instancia, y ese engagement con el usuario una vez que nos ha pagado, nos ha dejado sus datos para que actuemos con diferentes comunicaciones, ¿no? Tenemos por debajo diferentes KPIs a considerar, eh, pero bueno, esto es simplemente un marco de referencia para entender qué siguientes acciones tenemos que hacer, ¿no? Ese entendimiento de negocio, ese acople de cuál es la situación de mercado y dónde estamos a nivel de negocio, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y que podemos usar para esa personalización de la experiencia y cuál es la metodología de forma clara que tenemos que actuar para poder atacar para poder desarrollar este tipo de proyectos en condiciones y poder atacar a nuestros usuarios de la mejor forma para cubrir los objetivos de negocio, ¿no? Si hacemos un zoom en los principales, oye, pues luego se incorporan determinados ejes de actuación, ¿no? Pues en una parte más de captación desde el inicio de la experiencia del usuario dentro del activo digital, podemos empezar con landing de campañas, gestión de cabeceras diferenciadas en cuanto a volumen, podemos poner el foco también en otro tipo de aplicaciones y luego el foco para cubrir registros y nuevas suscripciones, por ejemplo, pues en el foco en muros de pago, procesos de registro, pantallas de impulso. En definitiva, es ir cerrando el círculo para saber qué tenemos que ir atacando en cada caso. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿no? de cosas que hemos hecho, un ejemplo súper ilustrativo y algún caso práctico que os podríamos compartir. Pero la gestión de landings modulares, es decir, landings que se adecúan en función del perfil de la audiencia, del perfil del usuario, incluso uno a uno, podemos gestionar continentes y contenidos dentro de una misma landing sin ningún desarrollo, sin ningún esfuerzo muy considerable de mantenimiento en cuanto al activo digital
de forma relativamente fácil para la gestión de la experiencia del usuario, simplemente ya desde el punto de captación, ¿vale? Esto une muy bien con las estrategias de activación que comentaba Ojito antes. Entonces, esto funciona muy bien porque ya estás llevando la personalización desde el primer punto de contacto al usuario desconocido, ¿vale? Son cosas que somos capaces de poder hacer, ¿vale? Otros puntos ya, si nos vamos a un grado más de engagement hacia la conversión dentro de un activo digital, pues estos son pues, un ilustrativo, ¿no? de números a considerar y ese funnel que tenemos que tener en cuenta para saber luego dónde generar esas nuevas hipótesis y puntos de actuación, ¿no? Por lo menos tener identificado cuáles son las oportunidades y mejoras dentro de cada paso de nuestro funnel, si lo vemos en modo funnel para una conversión final, ¿vale? Y vuelvo a decir que incluso esto está aplicado es un ejemplo de modo publisher, ¿vale? Pero es muy parecido desde el punto de vista de advertiser. Aquí veis, pues, bueno, qué oportunidades y mejoras podemos tener en cuenta y luego dónde bajamos esa capa de optimización que evidentemente tendrá su detalle, ¿no? De cómo somos capaces de optimizar esa parte usando también la transversalidad analítica para monitorizar cuáles son los grados de avance, ¿no? Las fases finales ya de fidelización sí que entra más marketing automation, pero tened en cuenta lo que hemos hablado desde el origen. Todo esto lo tenemos que ver desde una perspectiva mayor, ¿no? De esa multicanalidad, ¿vale? De ese journey, de esa gestión de la experiencia global del usuario, para luego ir modificando elementos concretos y tener acciones muy específicas para que nos lleven a cubrir el end-to-end del journey de nuestros usuarios, ¿vale? Y evidentemente tratando de llegar a una personalización uno a uno, ¿no? No solo a nivel audiencia de ofrezco esto a un grupo grande de usuarios, sino saber específicamente qué es lo que te está pidiendo cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Aquí tenéis algunos casos más de ejemplo, de casos más de éxito, os hemos dejado dos, tenemos otros tantos en diversas tecnologías y verticales. Esta es una telco, ¿vale? Donde sobre todo gracias a la optimización de los activos digitales en un proyecto CRO tradicional y ahora está evolucionando también a una multicanalidad, somos capaces de mejorar directamente las conversiones digitales, ¿vale? Esta parte de un ejemplo en travel, de un cliente de travel, sí que vamos un paso más allá. Aquí sí que incluimos esa multicanalidad en prácticamente todos los pasos, sin dejar de lado la optimización, esos proyectos CRO, la optimización del activo digital per se, con elementos concretos que mejoren la experiencia directamente en el activo digital, pero si en un proceso de reserva del usuario ya está logado, lo tenemos identificado y tiene problemas con la reserva, que seamos capaces, por ejemplo, de activar casos de uso relacionados con call centers, ¿vale? Sabiendo exactamente en qué paso del funnel se ha quedado. Y bueno, estos son ejemplos. Aquí tenéis una aplicación de qué tipo de tecnologías trabajamos en cada caso y ya vamos a terminar, he dejado poco margen de preguntas, pero si había, no sé si había Hay alguno. una, sí, te la leo, de Pablo Rubio. ¿Los Universal IDs serían identificadores de dispositivo o identificadores de usuario? ¿Te atreves con esa cita? Dale, dale. A ver, el Universal ID depende de la tecnología con la que trabajemos, ¿vale? Hay unas tecnologías que se centran mucho en la identificación por usuario, ¿vale? De hecho, algunas conocidas, no voy a dar tampoco así mucho nombre de proveedores tecnológicos, pero sí que se centran o el core de su trabajo a nivel de identificación para su Universal ID son emails o emails encriptados. Entonces, en ese tipo de iniciativas con plataformas de Universal IDs o que generan Universal IDs, hasta ahora, y hay muchas, ¿vale? Que están cambiando un poco el enfoque, pero hasta ahora, en determinadas situaciones, sobre todo en un entorno más de publisher, no había tanta estrategia de captación de registros, nos hemos encontrado con problemas de realmente esto es útil o podemos meternos en una herramienta de Universal ID que pivote sobre registros, sobre hash email, pues a veces es complicado, ¿no? Por eso, pero esos puntos de decisión son los que establecemos durante el proyecto marco, ¿no? Que os he explicado antes, de Cookieless Maturity Index o ese Assist to Be, ¿no? Estratégico de por dónde debemos ir. No sé, Pablo, si te he respondido. Oye, perdonad las prisas que hablo como muy rápido, pero
por ir cubriendo y poder cerrar en tiempos. Sí, dice que sí. Vale, gracias. ¿Alguna más? Bueno, dice aquí de enviar la presentación. La presentación en PowerPoint va a ser complicado, no lo sé, lo tenemos que ver, pero lo que es seguro, el vídeo lo vais a tener disponible, ¿vale? Con toda la PPT y el detalle de lo que hemos ido comentando. Genial, no veo más preguntas. Pasa al siguiente diapo y ahí si se os ocurren preguntas después eh, que no os hayáis atrevido a comentar por aquí, pues totalmente abiertos a resolver vuestras dudas, que hemos visto y hemos tocado muchos temas, así que totalmente abiertos a daros feedback si necesitáis. Muchas gracias por asistir. Lo que ponemos por aquí, oye, pues tenemos que tener un foco claro, un plan. Eh, Simplemente dejaros guiar. En nuestro caso ya tenemos cierta experiencia en este tipo de proyectos y otros. Eh, y oye, cualquier duda, ganas de comentar alguna temática, nos veréis por ahí en el mercado, pero si queréis atacar directamente por el email que ponemos y tras el filtro y demás, pues ya contactarán con nosotros y os respondemos tanto Fito como yo. ¿Vale? Pues muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos.